Y ahora llega el larguero con Álvaro Benito, así que nada, a seguir pegados a la radio. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Hora 25, con Pablo Tallón. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes hasta la 1 de la madrugada en este viernes 21 de agosto de 2026, que nos deja sobre todo una sensación, como decía Groucho Marx, aquello de más madera. ¡Traed madera! ¡Más madera! Más madera lo del Atlético de Madrid y Julián Álvarez. A ver cómo explico esto. Lo que ha pasado en esta tarde-noche, por si acaso has estado en la playa o estás apurando tus últimos días antes de volverte de vacaciones. A media tarde me llamaba Talavera y me contaba que iba a salir un comunicado vía agencia F de Miguel Ángel Gilmarín, del CEO del Club Atlético de Madrid. Me quedo fundamentalmente con estas tres frases, aunque ahora nos ampliará Talavera. Vamos a ayudar a Julián porque lo necesitamos. Claro, habla de Julián Álvarez. Vamos a ayudar a Julián porque lo necesitamos. No podemos permitir que otros clubes y medios afines decidan lo que tenemos que hacer. Y me quedo también con esta frase. Debemos comprender, esto lo dice el CEO del Atlético de Madrid, debemos comprender que Julián no ha tenido cerca a los mejores consejeros sobre su carrera profesional en los últimos meses. Es decir, le pega un palo en toda regla al representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, que entendemos que en una respuesta a ese comunicado ha puesto un post en Instagram. Ya sabemos cómo es el periodismo y las formas modernas de comunicar. Nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo tendría que mentir de nuevo. No hace falta tener dos ingenierías para saber que se refiere evidentemente a Miguel Ángel Gilmarín después de lo que ha dicho el CEO del Atlético de Madrid esta tarde. El resumen es que tenemos al CEO de un club grande pidiéndole a su futbolista estrella, podemos decir, o potencialmente más importante, que se quede, aunque a la vez le pega un palo al representante de ese futbolista que se quiere ir a un equipo que es al único al que el CEO de ese club grande no lo quiere vender. El resumen es ese, y la sensación de que es una situación ya insostenible. Dejemos de un lado lo del Barcelona. El Atlético de Madrid tiene todo el derecho del mundo de no vender a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. Pero la sensación es que ¿qué se va a hacer con Julián? ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid con Julián Álvarez? Si es evidente que además la afición está en contra. Tiene contrato, es una evidencia. Pero el de hoy es otro capítulo más. 11:33, enseguida vamos con eso. Pero antes, vaya jornada. Es que ha empezado ayer la jornada 2 cuando no ha acabado la jornada 1. Pero vaya semana de golazos que llevamos. Ayer Marco Mariano, a comienzo de semana golazos de Kang In Lee y también de Kang In Lee para el Atlético de Madrid y también de Alex Baena. Y en el día de hoy ha marcado un auténtico golazo Rodrigo Riquelme para darle el triunfo al Betis 1-0 sobre la Real Sociedad. Sigue Antony con el balón, Antony juega a la frontal, ahí está el Cucho abre a la izquierda, Riquelme le pega. ¡Gol! Así se ha contado en Radio Sevilla, Cadena SER. No sé, Florencio Ordóñez, si lo está escuchando ahora nuestro siguiente protagonista o se lo vas a tener que poner. Hola, Florencio. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Pues sí, lo estaba escuchando Riquelme, lógicamente sonreía, es un día muy feliz, ¿no? Venía de hacer una temporada bastante buena, marcando goles en pretemporada y fíjate que ha empezado la Liga, ha jugado titular, estaba teniendo bastante protagonismo en el partido y ha tenido él el privilegio también, un gran gol que ha marcado, de meter el primer gol en una temporada tan ilusionante y tan exigente como se prevé este año de la Champions para el Betis, ¿no? Así que día redondo para Riquelme, porque si ganas y encima marcas el gol, imagínate, ¿no? Ahora te cuento las impresiones de este Betis de Champions, que tiene muchas ilusiones, como digo, en esta temporada, pero ya está en sintonía del larguero el protagonista esta noche, el autor del gol del Betis, Rodrigo Riquelme. Vaya golazo, crack, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Para aquel que no lo haya visto, te la pone el Cucho y tú la pegas no de empeine, sino con el interior. Es súper complicado lo que has hecho.
Sí, es con el interior, es que me cae perfecta y el pase de Cucho es medido y justo me cae perfecta y no me lo pienso dos veces y bueno, pues creo que la sacó con mucha fuerza y es lo que ha hecho que Remy no llegara, creo que la ha tocado, de hecho. Sí, un la ha poquito, tocado un pero pelín, bueno, la ha tocado un pelín. Como iba fuerte, pues ha sido gol. ¿Cuánto necesitabas este gol, Rodrigo? Pues mira, más de lo que muchos piensan, mucho trabajo detrás, mucho trabajo en silencio, muchas horas de dedicación, de trabajo, bueno, pues incluso de pasarlo mal, pero esto es la vida es así, ¿no? Hay momentos buenos y hay que seguir, hay que levantarse. Y oye, pues al final la vida también muchas veces te recompensa y bueno, el trabajo duro está hecho. Y cuando trabajas fuerte y trabajas duro día a día, pues estás más cerca de que la suerte caiga de tu lado. Pido perdón por hablar pronto y mal, pero te has dado entre comillas, y pido perdón por lo que voy a decir, pero es que solo me sale de esta manera. El hecho de que la temporada pasada hubiese algún momento malo, de pegarse alguna hostia, con perdón, ¿te ha hecho madurar en este verano? Bueno, probablemente que sí. Creo que desde el final de la temporada pasada, te estoy hablando igual un par de meses antes de que terminara, hasta incluyendo el verano, hasta el día de hoy, me ha servido mucho para crecer, sobre todo para poner el barco en la dirección que quiero y bueno, pues tengo muy claro dónde quiero llegar y tengo muy claro cuál es el camino. De 0 a 10, ¿cuánto ilusiona la Champions? Porque a la afición está como loca. Bueno, está claro que sí, que es una competición increíble y que todos queremos jugar, pero vamos a pensar en el martes que tenemos un partido bastante complicado. Y la última, ¿cómo ves a Isco? ¿Cómo está Isco? Isco es una maravilla. Yo de verdad que ya me encantaba como jugador y el hecho de tenerle en el día a día es un auténtico escándalo. Es una persona 10 y joder, pues cada vez que pisa el campo, que tiene minutos y todo, o sea, para mí es un auténtico privilegio, la verdad. Es Rodrigo Riquelme, que ha marcado uno de los golazos seguro de la jornada. Espectacular, como se la pone el Cucho y después con la zurda y con el interior marca el único gol del partido frente a la Real Sociedad. Un abrazo, Rodrigo. Suerte en la temporada. Hasta ahora. Gracias. Mira, saludo también a Benjamín Zarandona, que anda por ahí. Hacía meses que no saludaba a Benji. Hola, Benji, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis? Tú también eras de ponerla así, ¿no? Tú eras más de pegarle un poquito más fuerte, más duro, más desde fuera del área. Pero es que la ha puesto medida, Riquelme, la ha puesto maravillosa. Muy bien, la ha puesto fenomenal. Vamos, es que como dice él, se la ha puesto justo perfecta para meterla con el interior de lado y meterla pues donde la ha metido, que luego es muy difícil como la ha pegado. O sea que la verdad que muy bien. El gol ha sido una ejecución y una definición, la verdad que muy buena. Florencio, para aquel que no haya visto el partido, digamos que lo mejor ha sido la segunda parte, o sea, buena vuelta del Betis después del descanso, buenos minutos de Isco, que por cierto, ha hecho una parada Alex Remiro realmente espectacular. Después la Real Sociedad también ha tenido sus oportunidades, una de Susic, otra creo que también de Óscarson. Al final ha podido bien empatar la Real Sociedad, pero bueno, importante para el Betis empezar ganando en una temporada con muchos partidos y mucha exigencia. Florencio. Sí, tú le preguntabas a Riquelme por Isco, ¿no? Qué casualidad que el gol llega cuando sale Isco al campo. Isco sale 4 o 5 minutos antes de esa acción magnífica, el pase del Cucho extraordinario también, y cómo le pega a Riquelme a la pelota para ponerla junto al palo, pero con Isco en el campo, ¿no? Es que los mejora a todos, mejora al Cucho, mejora a Riquelme, mejora a Anthony, mejora a todos los futbolistas, ¿no? Lástima que no haya podido llegar a la temporada como para empezar jugando, y no sé si Pellegrini lo va a poner habitualmente, aprovechando sus cualidades, uno de los elegidos en esto del fútbol, ¿no? En la segunda parte, o si es capaz, si va a ser capaz Isco de conseguir ese estado de forma y esa confianza ideal como para volver a ser el Isco que hemos visto en el Betis también y como para ser titular, ¿no? Pero sin duda alguna sería importantísimo y para el Betis un salto de calidad enorme que recupere al gran Isco, cosa que del todo no lo ha recuperado, pero insisto, saliendo al campo, ha revolucionado no el partido al 100%, claramente. Mejora todo, efectivamente, mejora todo. ¿Qué es mejor en una temporada como esta, tan ilusionante, Benjamín, para la afición del Betis volviendo a la Champions? ¿Un Isco intentando que juegue todos los minutos posibles desde el principio? ¿O saliendo a las segundas partes e igual no jugando tanto? Más minutos de calidad, ¿cómo lo ves, Benji?
Yo creo que ahora mismo tanto el jugador como el club y Pellegrini saben perfectamente que lo más importante de Isco es que no tenga ningún tipo de problema, ningún tipo de molestia, ningún tipo de recaída. Creo que es lo más importante. Eso parece que se ha conseguido y creo que poco a poco con los minutos irá cogiendo mucha más confianza, que evidentemente ya la tiene, y sobre todo que se le olvide la lesión. Eso es muy, muy, muy importante. A partir de ahí, que vaya sumando minutos y dentro de esos minutos, lo que está diciendo Florencio, pues que vaya dando al equipo esa calidad, esa magia. Fíjate que hoy hacía un montón de tiempo que no jugaba y casi metió un gol, hasta apareció en el área, ¿no? Entonces yo sé que ha hecho una muy buena pretemporada, pero realmente yo creo que eso es lo más importante. Y luego, otro detalle muy importante, el año del 2005, que es justo estaba ya la temporada, que Florencio se... La del gol de Dani, la del gol de Dani. Contra el Chelsea, ¿no? No, te hablo de la clasificación de la Champions. Ah, la clasificación la anterior, la de la importante. Eso es. La anterior, 2004, efectivamente, 2005, que estaba yo en la plantilla al Betis, fue el año 2005. El año siguiente fue un año, ese mismo año que jugó Champions, fue un año muy complicado en la Liga. De hecho, el Betis estuvo en las posiciones de abajo. Bueno, no creo que ocurra, pero es un año bonito. Pero es un año también difícil y complicado. Creo que el Betis esa fase la ha pasado un equipo estar en las 3 competiciones y sobre todo en Champions. Eso también creo que es un bache y una cosa que el Betis tiene que solucionar y tiene, bueno, pues que eso que no le pase como le pasó el año Florencio, 2005, ¿no? Te lanzo una más. Te escuchaba en la emisión local de Radio Sevilla. ¿Qué pasa con Pablo García? Es posible que le vendan... Está por ahí el Hull City también, ¿no? Está, sí, muy cerca de salir, estaba muy cerca de salir, pero por los gestos del futbolista después del partido, ha jugado los últimos minutos, ha estado bastante bien, le mete intensidad, un futbolista muy intenso. Lástima que no haya marcado un gol con el Betis en primera división, ha marcado con el primer equipo en Copa, en amistosos, pero no en primera división. Tiene potencial y se va a ir a la Premier League, porque ha sonado todo esto a despedida. El Hull City lo quiere, recién ascendido a la Premier, el Betis lo valora en 12 millones de euros, todo lo que pague de menos de esa cantidad el Hull City se va a convertir en porcentaje de propiedad que se queda el Betis y de cara también a una futura venta, pero por los gestos del futbolista, ya digo, tiene toda la pinta de que ha sido su último partido con la camiseta del Betis, un chaval de Sevilla muy bético, pero que va a tener que marcharse a otro lado porque aquí no tiene sitio para ser titular habitualmente y al Betis le va a venir muy bien su venta, ¿no? Betis 1, Real Sociedad 0 en el debut liguero de 2 equipos importantes, uno campeón de la Copa del Rey, precisamente allí en Sevilla en la Cartuja frente al Atlético de Madrid, que va a jugar Europa League, y el otro el Betis, que va a jugar Champions. Un abrazo, Florencio. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Hasta ahora. Benji, ¿cómo llevas la paternidad? Bien, bien. Uy. Has hecho un silencio. No. Vamos, Benji, vamos. La niña está estable. Ya duerme ya 9 o 10 horas. Así que fenomenal. Sí, está estable. Ya, nuestro Benjamín Zaranda. Ya podemos dormir más. Benjamín, papá. Un abrazo, Benji. Me alegra escucharte. Un abrazo. Hasta ahora. Recuerdo que mañana tenemos más liga. 4 de la tarde empieza Carrusel con Escorial y todo el equipo. A las 5 de la tarde Athletic Sevilla. Por cierto, en el Sevilla ya con Cochorisvili, espero haberlo dicho bien. Y si no, después lo digo bien, Isa, no te preocupes. A las 7:30 Valencia Celta, por cierto, con Danjuma, a pesar de lo que nos contó ayer Fran Guaita, que le dijo a Corberán que quería ser titular. Bueno, titular por decreto, o si no, adiós muy buenas. Está el PSV ahí detrás y mañana 9:30 Español Real Madrid. Tenemos que escuchar a Mourinho, pero bueno, ha hablado ya hace 14 horas, entiendo que ya lo habrás escuchado. Ahora en un ratito vamos a escuchar un extracto. Pero como digo, la apertura, las primeras palabras que hemos pronunciado en este larguero de viernes, 11:43, han sido dedicadas a, no sé si decir el cruce de declaraciones. No, porque no ha sido directo, pero lo que ha dicho Gilmarín, CEO del Atlético de Madrid, y lo que acaba de decir el representante, todavía representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo. Miguel Martín Talavera, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Era media tarde más o menos, me avisabas que iba a salir, no sé si decir comunicado / entrevista en la agencia EFE de Miguel Ángel Gilmarín. Tala. Sí, palabras de Miguel Ángel Gilmarín, porque uno pensaba que después de todo lo dicho y la contundencia del Atlético de Madrid y ver lo que ha dicho Mateo Alemán antes del partido del Málaga y ver lo que ha hecho Simeone, pues que era caso cerrado. Pero como seguía llegando desde Barcelona, que hasta el último segundo, que el Atlético de Madrid lo quiere vender fuera, lo quería sacar hacia el Arsenal y demás y tal y cual, pues ha querido salir al paso Miguel Ángel Gilmarín, que está llevando este asunto en primera persona, para mostrar la contundencia que ya lo hizo con aquel vídeo y con aquella entrevista, Álvaro, de hace algunas cuantas semanas, para dejar claro que hay que ayudar a Julián, para dejar claro que Julián es uno de los jugadores importantes que fueron a buscar y que es fundamental para
el presente inmediato del equipo rojiblanco y, como tú bien dices, mandarle un recado primero a los que han estado detrás de todo esto. Más allá, yo creo que el que mejor ha explicado todo esto te lo hizo el otro día, que fue Kiko Narváez. Tú puedes tener las ganas de salir de un club, pero puedes hacerlo mejor o peor, y desde luego el representante no ha estado a la altura del futbolista y del caso. Lo ha expuesto sin nada debajo. Él puede hablar de mentiras o no mentiras. La realidad es que no iba a salir a cualquier precio Julián. Eso lo tenía muy claro todo el mundo, y menos a Barcelona después de todo lo que había pasado durante el año. Y por lo tanto, el que engañó a Julián pensando que con esta maniobra, intentando torcerle el brazo al Atlético de Madrid, iba a salir, fue Fernando Hidalgo, fue su representante, fue su equipo. Y por ende el FC Barcelona, que también se ha llevado otro tan, hablando de las formas, de la falta de valores, de intentarle marcar su camino y lo que tenía que hacer el equipo rojiblanco, y a partir de ahí, bueno, pues con esa contundencia. Luego es verdad que tiene el Instagram cerrado, pero bueno, evidentemente solo podía salir desde Barcelona, que es el hilo directo que ha tenido Fernando Hidalgo para ir intoxicando durante todo este verano todo lo que ha ido ocurriendo. Bueno, pues salía desde varios compañeros de Barcelona ese post de Instagram de Fernando Hidalgo hablando de lo que decías tú al principio, de a un mentiroso no le dicen. Nunca le preguntes a un mentiroso porque mintió, porque tendrá que volver a mentir. Para explicarlo tendría que mentir. Lo que está claro es que más allá de mentirosos hay profesionales, y el que no ha sido profesional y no ha estado a la altura del futbolista que lleva en todo este asunto ha sido Fernando Hidalgo. Insisto, algunas frases de esa declaración a la agencia F del CEO del Atlético de Madrid. Vamos a ayudar a Julián porque le necesitamos. No podemos permitir que otros clubes y medios afines decidan lo que tenemos que hacer. Y después esas palabras dándole un palo a Fernando Hidalgo, que ha dicho: nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo tendría que mentir de nuevo. Está por ahí Pablo Montaño. Ha jugado el Arsenal, ha ganado al Coventry, y yo me pregunto si Arteta, lo digo porque sonó bastante el Arsenal, no sé si como plan B. Es evidente que Julián quiere ir al Atlético de Madrid, pero Julián quiere ir al FC Barcelona, pero es cierto que el Arsenal está ahí y necesita seguramente un delantero. Pablo Montaño, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Ha dicho algo Arteta? Buenas noches. Ha dicho algo Arteta, a pregunta de la cadena SER en rueda de prensa hace escasos minutos. Le preguntábamos si el Arsenal, aún ganando hoy 3-0, muy buen partido contra el Coventry City para inaugurar esta Premier 26-27, si este Arsenal aún necesita un delantero del tipo Julián Álvarez, y esta ha sido la respuesta del técnico español. Como ya he dicho, la plantilla que tenemos, estoy contento con ella, y lo que tenemos que hacer es mejorarla y sacar el mejor rendimiento de ella. Es decir, no se ha mojado Mikel Arteta y ha dicho pues que por lo menos por ahora está contento con los jugadores que tiene y componen el primer equipo del Arsenal. Bueno, más allá de lo del Arsenal, mañana habla Simeone, ¿no? ¿Tala? Sí, mañana hay entrenamiento del Atlético de Madrid a las 10 de la mañana. Cuando termine el entrenamiento, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Evidentemente se le volverá a cuestionar por todo este asunto, y la idea y la hoja de ruta, si no cambia nada, hoy ha habido un entrenamiento bastante intenso, es que Julián vaya convocado. ¿Tú crees que va a ir convocado? ¿Tú crees que va a ir convocado? ¿Tú crees que va a ir convocado? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se vio el otro día que contra el Málaga, con todos los respetos, recién ascendido, te costó porque no está Sorloth, porque necesitas pólvora arriba, porque ayer estaba Mateo Alemán en Londres intentando cerrar a Nico Jackson para que sea un refuerzo de delantera, que en principio, si no cambia nada, no va a venir porque el Chelsea quiere traspaso y el fair play financiero del Atlético de Madrid no lo permite, solo contemplaba una cesión. Por lo tanto, esa no va a ser la vía del tercer delantero. Y a partir de ahí, yo creo que si Julián físicamente está mejor, fue de los últimos en llegar, y puede echar una mano en la segunda parte, yo creo que va a ir convocado, sí. Domingo a 5 de la tarde, Atlético de Madrid-Villarreal. Mañana habla Simeone y sabremos si va convocado o no Julián Álvarez, después de que, al igual que Grimaldo, por ejemplo, en el partido de hace unos días no fuese convocado Julián Álvarez. Tema Julián Álvarez. Insisto, martes día 1, 23:59, se cierra el mercado de fichajes. Un abrazo, Talavera. Hasta mañana.
Hasta luego. Hasta ahora, insisto, Primera División, Betis 1, Real Sociedad 0. Mañana tenemos 3 partidos, el domingo tenemos más, el lunes tenemos más, en fin, esto no para. La semana que viene tenemos el sorteo de Champions, por cierto, que no se me olvide, el jueves a partir de las 6 de la tarde, lo vamos a contar en Carrusel. Y mientras en Segunda División continúan sucediéndose los partidos, hoy ha arrancado la jornada 2 con el Córdoba 2, Girona 1, y creo que está por ahí José Antonio Alba con protagonista. Adelante, Alba. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas y muy buenas a todos los oyentes del Larguero. Aquí estamos en la zona mixta del Estadio del Arcángel, donde hace un ratito ya que terminó el partido con esa victoria del Córdoba por 2-1 frente al Girona, en un muy buen partido hoy del conjunto blanquiverde, que suma sus primeros 3 puntos en la temporada, con un gol, con ese segundo gol de Diego Borí, futbolista que ha hecho un gran partido y que está con nosotros. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy contento. Se ha sufrido, al final con ese con el gol del Girona, esos últimos minutos ha habido sufrimiento, pero bueno, así casi que sabe mejor, ¿no? Sí, sabe mejor. Además sabíamos que era un rival que venía de primera, que hace 2 años estaba en Champions, y si no sufríamos era una cosa que no era normal, o sea que muy contento. Estas van a ser las señas de identidad del Córdoba. Parece que no ha pasado el tiempo, siguen siendo un equipo valiente, agresivo, que juega muy bien al fútbol, y hoy un Girona con mucha calidad lo ha pasado mal aquí. Sí, nosotros tenemos esa identidad y yo creo que la vamos a seguir, sé que la vamos a seguir teniendo siempre. Algún partido pues nos vendrá mal, pero yo creo que la mayoría, pues mira como hoy, estamos muy contentos frente a un gran rival, hemos ganado, o sea que la identidad hay que seguir con ella. Y la última, muy rápida, hablar de objetivos tan pronto en agosto es muy... Pero bueno, ¿pensamos en mejorar lo del año pasado, que el equipo quedó noveno, o vamos a ir poco a poco? Sí, claro, nosotros al final... Lo que tú has dicho es muy pronto, hay que ir a corto plazo, partido a partido, porque son 42 jornadas, pero vamos, nosotros siempre queremos mejorar la posición del año pasado, claro que sí. Diego, muchas gracias y enhorabuena. A ti. Gracias a Diego Borí, el jugador del Córdoba Club de Fútbol, con esta victoria del Córdoba, con un campo prácticamente lleno. El próximo domingo, de nuevo partido aquí en casa, en este caso derbi andaluz frente al Granada. Gracias, Alba. 2 ciudades importantes en Segunda División, como son la gran mayoría, Córdoba 2, Girona 1. 11:50. Enseguida vamos a estar con Ramón Besa y Manuel Javois analizando toda la actualidad y con 2 nombres propios, evidentemente el de José Mourinho y el de Julián Álvarez. Pero antes, permitidme, porque nos está esperando en directo en el estudio que ha montado Cabrera, el técnico Cabrera, con Marquínez, con Roberto Torres y con Borja Cuadrado, nos está esperando el jefe de Tadej Pogačar, que desde mañana va a hacer que la Vuelta Ciclista a España, que parte desde Mónaco, pero después evidentemente entrará en nuestro país, tenga más sentido. Estamos hablando de uno de los mejores deportistas que tenemos ahora mismo en el mundo, ya no ciclista, uno de los mejores, y va a competir años después en la Vuelta Ciclista a España. Así que, si nos permitís, después de esta portada, vamos a ir con la Vuelta. Insisto, empieza mañana, charlamos con José Fernández Machín. Si es fútbol, es DAZN. Si es la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa. El Larguero. Cadena SER. Tadej Pogačar es sin ninguna duda la gran atracción de la Vuelta Ciclista a España, que comienza mañana en Mónaco. Y como es la gran atracción, y como yo creo que es una de las noticias del año en el deporte español, que seguramente en el top 3 de deportistas, mejores deportistas que hay en 2026 a estas alturas, yo creo que podemos colocar a Tadej Pogačar. No solo es uno de los mejores ciclistas de la historia, sino que es uno de los mejores deportistas de la actualidad. Estamos todos de enhorabuena porque va a estar en la Vuelta Ciclista a España y queríamos también hacerle su hueco en esta noche previa en el Larguero. El equipo de enviados especiales de la cadena SER, comandado por Íñigo Marquínez, como es habitual. Hola, Íñigo, muy buenas. Aquí estamos, muy buenas noches a todos. Está también por ahí Borja Cuadrado. Hola, Borja. Hola, Álvaro, buenas noches. Y Roberto Torres. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchos alicientes en esta edición de la Vuelta, que como suele ser habitual y en estos últimos años arranca fuera de España, en esta ocasión en Mónaco. Pero lo primero de todos, tenemos protagonistas, se os ve a través del canal de YouTube del Larguero y no le vamos a hacer esperar. Marquínez.
Sí, no lo vamos a hacer esperar porque ya no son horas, ¿no? Lógicamente para los ciclistas no, pero para el director deportivo tiene que estar también, ¿no? Pendiente de lo que va a pasar mañana en esa primera etapa, en esa primera crono. A mí me decía uno, nos vamos a aburrir en la vuelta porque va a machacar Pogačar. Hombre, cuando Pogačar está en el asfalto, para empezar hay siempre espectáculo, eso es verdad. Sí. Y luego, bueno, pues vamos a ver si hay alternativas o no, pero hay que correr 21 días, son 3.000 y pico kilómetros, hay una infinidad de puertos y bueno, pues el director deportivo, el responsable, José Fernández Machín, que le gusta decir mucho a Yago, cuando habla de Pogačar dice, y es del Athletic, que siempre dice Yago, porque recuerdas que en la presentación en Bilbao del Tour de Francia salió diciendo Aupa Athletic, a indicación lógicamente de José Fernández Machín, que ejerce también de vizcaíno, de Basauri, y que es un hombre, bueno, pues que conoce como nadie a Tadej. Hola José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya le has hecho un poquito más del Atlético o qué? ¿A Tadej? Del Atleti no se pierde nunca la afición. O eres y ya no se cambia. O sea que desde aquel grito... ¿Cuándo salió el Tour de Bilbao? ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 años? 2-3 años. 2023. Efectivamente. 2023, sí. ¿Tenéis conversaciones más allá de ciclismo? Por ejemplo, también de fútbol y demás, o solo ciclismo? José. Te diría que a veces hablamos de ciclismo. Ah, bien. Eso es lo mejor de todo, José. Eso es lo mejor de todo. Que también podáis hablar incluso hasta de cosas personales, ¿no? Y no demasiado de ciclismo. Sí, no, realmente... Al final, cuando hablas de ciclismo es cuando tienes que afrontar ciertas decisiones, o sobre todo en las reuniones, pero si es claro que bueno, hablamos de muchas cosas, de la familia, de Mónaco, de aficiones... no, de fútbol no mucho, la verdad. No es alguien que hable mucho de fútbol, pero sí, sobre todo de la vida personal de todos. ¿Está alojado en su casa o está ya con el equipo? Claro, es que no se ha tenido que desplazar porque él vive en Mónaco. Está aquí en el hotel. ¿Cómo está Tadej? Es lo que el aficionado, no solo al ciclismo, sino al deporte en España, que igual no sigue todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a España, que hacen mal, y ya aprovecho para meter la cuña todos los días desde las 4 de la tarde, Carrusel Deportivo con Martínez y con todo el equipo. Pero yo creo que en esta ocasión hay más gente que lo va a poner y que va a escuchar la radio para saber qué hace Tadej Pogačar. ¿Cómo está Tadej? Bien. Bien, gracias. A temblar. ¿No? Bien. Me da miedo esa respuesta. Vaya respuesta. ¿Quieres ampliar algo más? No ha dicho muy bien, por lo menos. Por lo menos no ha dicho muy bien. Al menos no ha dicho, Torres, al menos no ha dicho que está mal. ¿Cómo ha recuperado del Tour? Bien, la verdad que bien. Ha estado en casa, ha estado tranquilo. Ha recuperado física y mentalmente. Y te tengo que decir que acabó bien el Tour, con lo cual en estos momentos, si te tengo que decir, aparte de bien, te repetiría prácticamente o te diría más rotundo, pero está bien y sobre todo con un espíritu como estaba en el Tour de Francia, con un espíritu con una mentalidad muy clara. Lo voy a intentar por tercera vez. ¿Está al 100%? A ver, nunca tenemos la certeza de que esté al 100% porque la carretera es el que pone a cada uno, pero por números está bien. ¿Cuándo decidisteis o cuándo decidió correr, ahora que ya lo puedes decir, la Vuelta Ciclista a España? Justo después del Tour, ya lo tenía decidido. Es difícil tomar una decisión hasta que pasa el Tour, obviamente, porque pueden pasar muchas cosas, pero ¿cuándo toma la decisión? Yo creo que es un momento también de decir las cosas como son, ¿no? Si no se dice antes, la decisión es por respeto a la carrera, porque otros años sí que hemos planificado, como este año que iba a correr la Vuelta, y luego después del Tour de Francia se ha encontrado en situación que no estaba en la mejor condición para afrontar otras 3 semanas de competición y hemos decidido. Entonces, para que no pase lo que pasó sobre todo hace 3 años, que se hizo un vídeo y se dijo que iba a correr la Vuelta a España y luego no lo corrió, yo creo que por respeto a la organización, pues tomamos siempre la decisión de, después del Tour, decidimos, y en este caso la planificación estaba hecha a correr la Vuelta a España, pero dependiendo cómo acabe el Tour de Francia. Entonces, el Tour de Francia acabó bien, y tomamos la decisión de mantener el calendario y la planificación que teníamos. Esa planificación que entiendo entonces que estaba también hace 3 años, ¿no? Pero ¿es la ocasión en la que ha llegado mejor después del Tour de Francia? ¿Ha habido otras ocasiones en las que te ha dicho, mira, estoy reventado, tengo después un calendario, septiembre-octubre con más carreras, no la voy a hacer? Pero aquí fue justo cuando acaba el Tour de Francia y te dice, José, yo creo que lo vamos a hacer. Te digo sinceramente que incluso cuando ganó Giro y Tour, también acabó bien. Lo que ocurre que entendíamos que un corredor que es alguien que está haciendo historia y que es un patrimonio para este equipo, no tenemos ninguna duda, no podemos obviar que se hace 3 grandes vueltas, aunque hubiese sido espectacular. Si hace el Tour el año siguiente o si planificábamos hacer el Giro el año siguiente, hacía 4 o 5 vueltas
en menos de un año. Entonces no era algo que estaríamos buscando una perspectiva de futuro a nivel de fisiológicamente, psicológicamente, y hacer una planificación perfecta en su carrera deportiva. Los que más saben son los que tienes ahí al lado y enseguida te van a preguntar, pero solo una más por mi parte. Hay mucha gente que piensa, ¡buah! Es que Pogačar va a reventar a todos en la Vuelta. Es que cuando ya creo que hay una etapa nada más comenzar, o al principio por la zona de Andorra, mañana de hecho ya hay una contrarreloj individual de casi 10 kilómetros por las calles de Mónaco, además por la zona del trazado del circuito de Fórmula 1, y que esto ya va a estar sentenciado en la etapa 5 o en la etapa 7. ¿Tú a esa gente qué le dices? Ojalá. Estás dejando Marquínez titulares, no. Dice que está bien, sí. Ojalá. Es que él viene a ganar. Si claro que viene sí. a ganar en la Vuelta a España, así dice, joder, a ver si no ganamos los primeros días. Pues no, estos quieren en Andorra dejarlo medio sellado ya. No va a pecar, lo sabe todo el mundo. No va a pecar Josean en un exceso de relajación en ningún caso, Tadej. A ver, yo creo que realmente vosotros tenéis una perspectiva del espectáculo y yo tengo una perspectiva del rendimiento y del resultado. Y entonces no puedo ser, no sé, por decirlo, un queda bien, ojalá desde la primera semana tengamos la carrera garantizada, pero el ciclismo hasta el último día no puedes cantar nada. Has visto lo que ha pasado en el Tour de Francia con Jonas Vingegaard, uno de los corredores que más garantías puede dar para luchar por la victoria en un Tour de Francia, y en una rotonda, en una acera, se ha acabado la carrera, y eso creo que hay que respetar en todos los momentos. Esto es ciclismo y es un deporte muy complicado, sobre todo hacer matemáticas. Charlando con el director deportivo del UAE, es decir, de Tadej Pogačar, antes de que comience la Vuelta Ciclista a España. Marquínez, Borja, Torres, todo vuestro. A ver, es que hay 1000 circunstancias de carrera y es eso, una rotonda, un bordillo, un afilador, un bote en la carretera, un bache. Pero bueno, yo a José Fernández Machín no le quiero quitar mérito de nada. Él siempre desde Óscar Freire anteriormente también ha descubierto a grandísimos corredores. Y aprovechando que él es un hombre que ha estado con Tadej Pogačar desde que arranca, desde que se da a conocer en aquella Vuelta a España, Borja, creo que es 2019, correcto, ¿no? Que gana 3 etapas, aquella etapa de Gredos. Y tercero. Y la clasificación de los jóvenes. José, tú que has estado con él a diario, si no físicamente hablado con él, de ese 2019 hasta este 2026, ¿se ha hecho gallito o sigue siendo esa persona humilde? Dime la verdad. No nos ha venido arriba a decir, cobro un montón de tela, soy el mejor corredor del mundo, un ídolo para la gente. Te voy a decir algo que posiblemente, y no quiero quedar bien, pero es la perfección hecha ciclista. Es agradecido, te pide siempre las cosas por favor y después te da siempre las gracias. Es un líder, no es un campeón. Se preocupa por los compañeros, se preocupa por el staff, se preocupa incluso por mí. Situaciones que te podría decir a nivel de anécdotas, que realmente, por ejemplo, el Tour de Francia, el famoso día de que él gana en Alpe d'Huez, tenemos un accidente con Einer Rubio y lógicamente me ve afectado porque no deja de ser un corredor que hemos tenido un accidente y ha tenido que acabar la carrera por ese accidente, y me ve que hemos ganado la carrera y realmente se preocupa por estar al lado mío personal, que llevo 30 años en esto, con lo cual no es que algo que no haya vivido, ¿no? Hace un vídeo para Einer, le mandamos un maillot firmado para Einer. Es alguien que realmente el lado personal lo lleva de una manera espectacular. Le admiro como persona más que como ciclista. Pues ahí queda eso. Mira, Álvaro, yo le quería preguntar, ayer escuché a Tadej en la rueda de prensa, decía, mi objetivo en la Vuelta es no acabar destruido, por el tema de que luego llegan carreras muy importantes, como llega el Mundial, que va a buscar el tercer consecutivo, los europeos que son en su país, en Eslovenia, y luego Lombardía, que si no me equivoco la ha ganado 5 veces seguidas. Eso, no sé, de antemano puede provocar que veamos a un Tadej que lo que quiera es poner el check de la Vuelta y a lo mejor no veamos esa versión tan apabullante, es decir, diciendo, tengo luego lo demás, quiero ganar la Vuelta y bueno, a lo mejor no es como otras veces. Pero tienes aquí libre ruta, es decir, al final de libre ruta en una etapa plana poco se puede cerrar, en una etapa de montaña se puede buscar, en una crono es selección natural, etapas de montaña, entonces depende más bien del libre ruta de las etapas y la orografía de la propia carrera, más que el hecho de la actitud. Porque aunque tú tengas actitud agresiva, si la etapa no acompaña, pero está claro que hay muchas etapas en las cuales se puede romper la carrera. Esta es para mí una Vuelta durísima. Dice que manda el libro, y el libro manda que la Vuelta es durísima.
que tiene muchas llegadas para Tadej, lo tengo yo clarísimo, que es el máximo favorito, si no pasa nada, como decías tú, también lo tengo claro. Pero aparte, UAE, ¿qué busca? Aparte de que gane Pogačar la Vuelta. Yo creo que no nos hemos ¿No escondido buscáis equipos, podium para otro corredor? No, yo creo que son consecuencias de la carrera, claro. De la carrera, pero nunca. Tour de Francia, por ejemplo, para mí una de las mejores cosas que ha hecho Pogačar en el ciclismo, claro, yo pienso distinto al espectáculo, es hacer el podium del Toro. Fue espectacular para mí. Para un ciclista o un compañero que anda como Pogačar, que se tira tirando para ti, perdiendo una etapa del Tour en Alpe d'Huez, y llegar y que gane otro, pues fue un sistema, o sea, es una cosa que cualquier ciclista luego da la vida por él. Entonces, pero claro, ahora llega la Vuelta a España, él allí se lució impresionantemente y ahora podemos buscar a lo mejor con otro corredor un podium del UAE. A ver, sinceramente, acabamos de hacer la reunión. Previo a siempre la reunión hay un dossier, un report y un plan. Siempre hay un plan, incluso te puedo decir que en el plan decimos de antemano cuáles son las etapas. El plan de verdad no me lo vas a contar a mí. No, sí, que lo cuente. Además, está José, que además te veo con ganas de contar cosas, lo cual yo creo que el oyente del Larguero lo va a apreciar. E iba a ser mi siguiente pregunta. El libro de ruta son las horas. Debe ser eso, ya estamos ya pasadas las 12:30 de la noche. No sé si ahora que tienes el libro de ruta ahí, si hay alguna etapa que os emociona especialmente, a Pogačar, a ti, al equipo, que dices, ¡buah! Aquí nos viene genial, la vamos a reventar o lo vamos a intentar. A ver, mira, ahí está Borja Cuadrado. Si quiere mirarlo, ¿cuál os gusta? Perfectamente. Todas las etapas. Seguramente te digo cuántas etapas ganó el año pasado alguien y no me dices esta es especialmente. Hay ciertas etapas que por prestigio, obviamente, como ha pasado en Alpe d'Huez, como ha pasado en ciertos lugares que son míticos, ¿no? Que todo el mundo les gusta tener. Quiere ganar, claro, ¿no? Y más Pogačar, que yo creo que él tiene las cosas que quiere ganar muy especiales, hay otras que no les da el valor que para otros días, pero él quiere ganar cosas muy, muy especiales y es que puede hacerlo. Evidentemente la primera etapa que él ganó en la Vuelta a España fue en Andorra. El Esplugues fue una etapa además espectacular donde hubo una parte gravel, si no me equivoco, sí. No me equivoco seguro, vamos. Sí. Que estaba además Marc Soler por delante y él llegó al principio de puerto con Nairo Quintana. Andorra es una etapa preciosa, pero no digo que... Pero es la primera de montaña. Este año es la primera de montaña y yo llevo diciendo 3 días que Pogačar va a salir de esa etapa con más de 1 minuto. Ojalá. ¿Te ha quedado claro, Torres? Lo repito. Ojalá. No, si yo lo tengo claro, son 100 kilómetros, una etapa muy corta y muy dura. De escuchar tanto a Marquínez y a los compañeros en Carrusel, por ejemplo, de la pasada edición del Tour de Francia, esto de coger el maillot rojo, el maillot amarillo en el caso del Tour, pronto, te implica también el hecho de estar mucho tiempo con el tema de... tener que posar, evidentemente todo lo que supone, estar en el palco, etc. ¿Estáis preparados? Bueno, seguro que sí, pero es que la gran atracción de la Vuelta es Pogačar. Todo lo que va a ser Pogačar. Antes de que empiece cada etapa, durante la etapa, después de la etapa, la atención mediática. Estáis más que preparados, ¿no? Sí, somos conscientes. Realmente ahora mismo no sé lo que vivirá Messi, pero lo que vivimos con Tadej es algo más que un ciclista, o es una estrella, ¿no? Hay gente que espera horas o que viaja kilómetros y muchos kilómetros para poder tener una foto, para poder estar... Pero yo creo sinceramente, y te digo, y les entiendo, porque a todos los que nos gusta el ciclismo, y esto es una frase que he dicho más veces, ¿no? Pero la repito aquí, podemos decir, yo he visto correr a Tadej Pogačar, porque realmente... Es algo que creo que está haciendo historia dentro del ciclismo. ¿Qué le vas a decir? Sí, alguien que va a ver esa historia en primer plano es Pablo Torres. Estamos hablando de las figuras que pueden llegar al ciclismo español. Tú que le conoces a la perfección, que es su primera gran vuelta. ¿Quién va a ser Pablo Torres para el ciclismo español? Porque yo sé que a ti te hace especial ilusión que debute en esta vuelta. Al final son ciclistas a los cuales tienes que darle una oportunidad, porque siempre todo el mundo dice, como vosotros en vuestro trabajo, hace falta que tenga experiencia, pero para que alguien tenga experiencia hace falta que alguien le dé la oportunidad para tener esa experiencia. Y Pablo es un 12 sobre 10 como persona, es un ciclista excepcional, creo mucho en Pablo Torres y en esta Vuelta a España va a ser muy importante.
Yo tengo una más, no sé si alguno de vosotros tiene alguna más. La verdad es que está siendo una delicia la charla con José Fernández Machín. Insisto, en la previa de que comience, yo creo que la Vuelta Ciclista a España más atractiva que se recuerda en los últimos años por la presencia de uno de los mejores deportistas que hay en la actualidad y que intenta conseguir la única gran vuelta por etapas que no ha conseguido. 27 años tiene. Aquí nos gustaría a todos, y comentamos con Dani Garrido en Carrusel, y cuando gana las clásicas, y cuando ganó el Giro, y cuando gana el Tour, ojalá que sea inmortal, pero tiene 27 años. ¿Tú le ves sobre todo con ilusión para mucho más tiempo? Es cierto que quiere ganar la Vuelta, los Juegos Olímpicos dentro de 2 años en Los Ángeles, pero ¿y mucho más? Bueno, yo creo que tampoco se puede prever, porque para los ciclistas y para las personas jóvenes a veces 3 años es una vida, 4 años es un eterno. Yo creo que todo va fluyendo de la manera normal y tampoco se está obsesionando en ningún momento con hasta dónde tengo que llegar. Son más preguntas vuestras y más... porque a veces de repente no me veo más de 30 años y eso trasciende. ¿Eso tú no lo has hablado con él? Bueno, ¿O lo habéis hablado en conversaciones? Sí, lo hemos hablado. Lo habéis hablado. ¿Y tú a qué le animas? ¿A que se lo tome con calma, que solo tiene 27 años, o a que haga lo que le salga de las narices, básicamente? Sin ninguna duda, en el momento en el que está, va a hacer lo que él crea oportuno que es, pero también es cierto que tiene un compromiso con el equipo, con sus compañeros, el espíritu que él ha generado dentro del equipo, una parte muy importante es gracias a él. Y eso lo valoramos, lo queremos, se lo reconocemos y se lo agradecemos. Y es una parte, como he dicho antes, el patrimonio de este equipo. Pero fíjate, Álvaro, cómo ha cambiado el circo, ¿eh? Que hace, pues en la época de Miguel Indurain, 27 años estabas empezando en esto. Y este tipo, con 27 años, fíjate el palmarés que tiene, único, irrepetible, casi. O sea, que ha cambiado muchísimo. Ya la gente debuta cada vez más joven, ya se le exige desde el principio salir a ganar. No vale eso de, no, vamos a aprender este primer año, el segundo también, el tercero igual un poco más. No, salir a ganar. Y claro, para eso, lógicamente, pues tienes que tener la calidad que tiene Tadej. Y yo tengo una para José, ahora que estábamos hablando de la longevidad de Tadej. ¿Tú crees que es la duda? Claro, hay corredores que cuando se retiran ya no son los mejores, les han ganado. Cuando Tadej se retire, ¿seguirá siendo el mejor del mundo como es a día de hoy? Yo creo que no depende tanto de él, depende tanto de los rivales que tenga. Creo que es más una situación de los rivales que tenga, porque siempre hablamos de Jonas Vingegaard, pero de repente este año hemos tenido a Isaac del Toro, hemos tenido a Paul Sixas, y lo mismo que aparecen Isaac del Toro y Paul Sixas, siguen apareciendo corredores, y a veces nos centramos solo en las barreras o en las vallas en las cuales competimos, y en otras barreras, en otras vallas, llámese sub-23 juveniles, siguen formándose grandes talentos a los cuales no podemos desestimar ni dejar de valorar. Creo que hay corredores muy importantes que están llegando. José Fernández Machín, gracias por este ratito en el larguero, justo en la previa de una Vuelta Ciclista a España tan especial para vosotros, y yo creo que para todos los seguidores, porque la va a disputar Tadej Pogačar. Y te voy a decir una cosa, pues con el permiso de los españoles, que creo que hay 31 o 32, ¿no, Borja Cuadrado? 31 o 32 españoles que van a disputar la Vuelta. Te digo una cosa, ojalá que la gane Pogačar, porque yo creo que sería bueno para Pogačar y sería bueno también para la Vuelta Ciclista a España. Un abrazo muy grande. Ojalá.
12:14. Vaya 3. 12:14, 11:14 en Canarias. Por si no has escuchado Mourinho, yo sé que habló hace 15 horas. Pausa y a la vuelta estamos con Javier Rez. Previa del Español Real Madrid, ha hablado por primera vez Mourinho ya para todos los medios de comunicación. Sigue a El Larguero en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Radio Madrid. Cadena SER. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David. Esto promete, Manu. Claro, creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. ¡Y 24 horas! ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Mira, seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. Vive el verano con más confianza que nunca gracias a Insparia. Realiza tu trasplante capilar con el exclusivo método Insparia, utilizando la innovadora tecnología BotHair Ultra Plus. Este es el momento de recuperar tu pelo. No lo pospongas más. Aprovecha las condiciones de financiación únicas y reserva tu consulta gratuita ahora en insparia.es. Cadena SER. El poder de la conversación. Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado? 3 finalistas, 2 retos y una sola meta. Convertirse en la nueva cara de la Fórmula 1. Descubre sus vídeos y vota por tu favorito. Recuerda que si participas, entrarás en el sorteo de una entrada doble para el Gran Premio de España de Fórmula 1. Entra en la web de Santander Talent con As y forma parte de la decisión junto a Banco Santander, As y Cadena SER. Vota, participa y vive el Mad Ring desde dentro. El Larguero con Álvaro Benito. Seguirá con Ramón Besa y Manuel Javois, hacer el repaso habitual hoy centrado en 2 nombres propios, José Mourinho y Julián Álvarez, que ha sido la gran noticia de la tarde. Está por ahí Javier Rez. Hola, Javi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Álvaro, buenas noches. Avisamos que el extracto que vamos a poner de Mourinho es bastante amplio, pero yo creo que merece la pena. ¿Cómo has notado tú hoy a José en su vuelta? Le he visto bien, y además también en el club. Me ha dado tiempo luego a hablar con gente del Real Madrid, gente importante y gente también que está cerquita de Mourinho, y él estaba tranquilo, seguro. Ha sido su presentación, yo la habría hecho antes, esto también se lo he comentado al Real Madrid, yo creo que tiene que haberla hecho mucho antes, cuando llegó hace 3 meses. Ha decidido hacerlo el club como lo ha hecho, pero la puesta en escena me ha gustado. 41 minutos, 20 preguntas, se le ha visto cómodo a José Mourinho, que ha aparecido en la sala de prensa a las 9:30, se ha ido a las 10:11 y luego ha dirigido el entrenamiento del equipo blanco. Luego te cuento las novedades. No va a estar Tchouaméni mañana y vamos a ver a futbolistas como Carreras en el 11 inicial, como Brahim o como Güler, que se lo han ganado en la pretemporada. En la segunda parte, hombres como Bellingham o como el propio Diomandé. Fijos Mbappé y Vinicius en el 11 inicial mañana a 9:30. Y bueno, vamos a escuchar este extracto que ha preparado Paco Hernández de José Mourinho, que hoy ha comparecido a las 9:30 ante los medios. A cada título del Madrid tenía la llamada del Presi, pero una llamada del Presi que yo he siempre respondido no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene nada que ver conmigo, de verdad. Me alegro que el trabajo que he hecho aquí
ha dejado cosas positivas, pero después los títulos son de los que aquí estaban, de Carlo, de Zidane. Voy a preguntarle por dos en especial, Tchouaméni y Valverde. No sé si ha hablado con ellos de lo que pasó el pasado año, eso está cicatrizado, si le preocupa o si todo está perfecto para comenzar muy bien la temporada. Yo he llegado con mucha información, para decir la verdad, y desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento y no he sentido ninguna necesidad de hablar porque he visto inmediatamente la normalidad. Es como si no hubiera pasado nada. Este verano el club ha intentado reforzarse en la posición del centro del campo, en el mediocentro, con Rodri, que finalmente no vino. Quería preguntarle si el equipo tiene un déficit en esa posición o necesita fichar a alguien ahí. Gracias. No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. La guinda, ¿no? Sería como, yo pienso que la expresión es correcta, ¿no? Sería como la guinda, es un gran jugador, pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, porque yo pienso que Arda al final puede también, hoy no, pero dentro de algún tiempo podrá también jugar en esas posiciones. No es que tengamos un problema o que tengamos que ir a por otro jugador. ¿En qué punto del fútbol mundial pones tú a Vinicius y cómo valoras la noticia de que renueve hasta el 32 con el Madrid? La noticia no ha sido sorpresa. Yo cuando he llegado y me explicaron la situación contractual, mi primera pregunta es, ¿este se quiere quedar o no? No, este se quiere quedar. Una cuestión obviamente de números, una cuestión obviamente de su gente, sus agentes, pero este se quiere quedar. En este momento yo me he quedado absolutamente tranquilo. ¿Qué le aconsejaría al Mourinho de 2013 al Mourinho de hoy? Buena pregunta, pregunta filosófica, pregunta difícil. Y para mí es mucho más fácil estar ahora tranquilo que 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Es siempre una evolución. Mantener la tranquilidad. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí. Y es un poco por ahí. ¿Cuál va a ser el primer 11 del Real Madrid contra el Español? El primer 11 de Mou. El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Un Mourinho más tranquilo, pero que ha dejado titulares. O sea, tranquilo, pero ha dejado titulares, ha dejado cosas interesantes. Sí, hombre, sobre todo hay dos cosas ahí. Una, que cuando mira a Juan Camilo, al responsable de prensa del Real Madrid, que está a su lado, le dice, aquí han estado muchos, pero solo han ganado 2, ¿no? Ancelotti y Zidane, ¿no? Y luego lo del tema de las filtraciones, que ahora se da una importancia al tema de las alineaciones. Yo no voy a decir a qué hora, pero yo entiendo que quieras tener una privacidad en tu grupo, pero que yo ya llevo muchos años y yo recuerdo que ibas al hotel de concentración del equipo, yo he seguido a todos, los de Madrid, al Rayo, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, sección española, y antes de irse a la siesta te decían, este no me pone. O sea, es que era una normalidad absoluta. Yo no digo con esto que no deberá decirlo, pero se le da una importancia al tema del once inicial que para mí es una equivocación. Digo tanto en prensa como en jugadores. Totalmente. Y dicho esto, nosotros somos periodistas, vivimos de las filtraciones y nosotros preguntamos. A veces obtenemos respuesta y a veces no. Nos están esperando Ramón Besa y Manuel Jaubois, pero mañana me has dicho que es Español Real Madrid sin Tchouaméni. Sí, sin Tchouaméni, lo ha dicho hoy en la sala de prensa. Yo apuesto por el siguiente 11. Se lo ha comentado ya a los jugadores. Courtois en la portería. Dumfries está para jugar, pero lleva más tiempo Trent Alexander-Arnold. Por la izquierda, Carreras. En la segunda parte puede jugar y el segundo partido frente a la Real veremos a Cucurella, pareja de centrales Konaté y Dinghausen. El doble pivote para Bernardo Silva y para Valverde, porque no está Tchouaméni. Güler, que ha sido el mejor del Real Madrid, va a ser el hombre que organice el juego del equipo blanco, con Brahim por la derecha, con Vini por la izquierda. En la segunda parte veremos también a Diomandé. Y delantero centro, que lo hemos visto muy bien en el partido frente al Schalke, a Kylian Mbappé. Buen viaje mañana, te escucho. Insisto, el Real Madrid contra el Español, que viene de ganar el primer día, así que va a ser un partido interesante en Correña del Prat. Un abrazo, Javi. Hasta mañana. Gracias, chao, chao. Viene por aquí Ramón Besa y Manuel Jaubois. Take a
Ramón Besa, buenas noches. Buenas noches desde Barcelona. Desde Barcelona. Y Manuel Javois, muy buenas, ¿desde dónde? Desde Sansenso ya últimos días aquí. Boas noites. Boas noites. Mucho calor, ¿no? Por Sansenso, tengo entendido, por Galicia. Está bajando ya un pelín, pero esta semana en la que yo no he estado, a primeros de semana, creo que fue los peores días del verano, sí, 34 grados, que aquí en Galicia es una barbaridad. Una locura. Sé que en otras partes de España a veces es relajante, pero en Galicia esta temperatura es bastante alta. Sí, Todo el cambio climático, a ver si quien no se ha dado cuenta, pues que se dé un poquito de cuenta. Y en Barcelona mucha humedad, ¿no, Ramón? Sí, sobre todo esto. El día del camper, por ejemplo, es que no se podía jugar a fútbol, porque si que le vas a exigir o comentar a los futbolistas que estaban, si tú casi no puedes ni abrir el ordenador, ¿no? Y no acostumbro a ser un pusilánime, sino que la sensación de chorrear, de que estás hecho unos torros, pues era manifiesta desde el primero al último minuto. Pero bueno, hoy llevamos ya un par de días mejor, empieza un poco de brisa, ha bajado la temperatura, veremos si también llega la lluvia, que es lo que necesitamos un poco. Efectivamente, como en gran parte de España. No voy a innovar mucho con los temas de hoy, después de unas semanitas de asueto, al menos en lo que a la sección de los viernes se refiere, y van a ser básicamente Mourinho y Julián Álvarez. Manuel, me apetece mucho escucharte. Del 0 al 10, ¿cuánto te apetece Mourinho? Ver el Real Madrid de Mourinho. No sé, 15 años después, ¿cuánto te apetece? 15 años después es una vida, a mí, o sea, que me apetece mucho y me apetece, por un lado, también medir las sensaciones, ¿no? de cuánto hemos crecido y cuánto hemos envejecido. A mí cuando se empezó a rumorear el fichaje, que yo estaba bastante desconectado por entonces, la verdad es que me apetecía nada, y lo dije, os lo conté, no sé si a ti, a Yago, nada, porque las segundas partes, bla, 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 qué viejos somos, etcétera. Se ha generado una cierta expectativa y el tío ha dado una rueda de prensa de 45 minutos. Sí. en la que no ha levantado un titular grosero ni a tal, que ha dicho, bueno, a ver qué pasa. Creo que el Madrid que recibe Mourinho no es el Madrid que recibió Mourinho en 2010, 2009, sí, 2010. Sí, no tiene nada que ver. Es verdad que estamos entonces debajo del Barça, pero es cierto que aquel Madrid era un Madrid que había jugado brillantísimamente hasta un momento de la temporada con Pellegrini, que había marcado muchísimos goles, y sin embargo la sensación de superioridad aplastante de aquel Barcelona era infinita. Y en aquel momento Mourinho convulsionó el madridismo. Lo convulsionó, es cierto que lo dividió, es cierto que lo electrificó, pero la plantilla aquello lo agitó y bueno, siguió estando por debajo del Barcelona, porque el Barcelona, pues no sé si qué otro club del mundo en qué época podría haberlo superado, pero es cierto que recuperó el fervor y el Madrid empezó a ganar títulos. De hecho, cuando se marchó se destapó en Champions. Creo que hacía falta Mourinho entonces. No sé si hace tanta falta ahora, pero tengo muchísima curiosidad, me ha levantado muchísima curiosidad todo lo que he ido leyendo, todo lo que he ido viendo este verano, la curiosidad que no tenía antes y la desgana que tenía antes cuando sonó de su nombre, de repente me ha generado expectativa. Es cierto que eso también a la cercanía del primer partido. O sea, vuelve el fútbol, ¿no? Lo hemos dejado con la final del Mundial y de repente hueles de nuevo el césped y tienes ganas de ver partidos y bueno, pues está en el banquillo y ¿qué pasa? Otra cosa, y esto ya lo haremos en otro momento, que ahora no es el tema del que me preguntaste, es qué pasa en esa plantilla y si finalmente la falta de fichajes en el centro se va a notar o no. Es como poner todas las cartas delante de Mourinho, ¿no? Es decir, bueno, eres tú, se han hecho grandes fichajes, se ha hecho un gran desembolso, pero todo lo que hemos hablado en estos últimos años sobre la ausencia de Kroos y de Modric, pues no ha tenido repercusión en el mercado. O sea que en eso tendrá algo que ver Mourinho. Así que tengo muchísima curiosidad por saber qué hace con Camavinga, con Tchouaméni, qué hace en el centro del campo y cómo los mueve a todos. Y a Bernardo. Luego me repito como el ajo, pero hace unos días recuerdo charlar con Antonio Romero acerca de los paralelismos, Ramón, de esta situación fútbol español, de los dos grandes, del Madrid y del Barça, en 2026 con respecto al 2010. En 2010 llega Mourinho después de la primera estrella de España, de una selección española que está formada básicamente por futbolistas que jugaban en el FC Barcelona, y ahora en 2026 vuelve. Entonces el Real Madrid, bueno, llevaba no sé cuántos años cayendo los octavos de final de la Champions, en los octavos de final, ahora lleva 2 años seguidos perdiendo los cuartos de final, y ahora en 2026 de nuevo Mourinho vuelve en una situación complicada para el Real Madrid, no lleva tantos años sin ganar la Champions, pero lleva 2 años prácticamente en blanco, con una España que ha sido campeona del mundo, segunda estrella, la mayoría de futbolistas del Barcelona, del Real Madrid solo está Cucurella y de repente vuelve Mourinho. No sé si tú también ves ahí mucho paralelismo.
Bueno, alguno hay, evidentemente, sobre todo por los futbolistas, aunque, por ejemplo, no visualizo un duelo Messi-Cristiano Ronaldo. Es decir, en aquella época estamos hablando de que, al margen del duelo de entre dos entrenadores como eran Mourinho y Guardiola, había jugadores con una competitividad, lo hemos hecho en el tiempo, siguen jugando los dos. O sea, la edad que tienen, a mí me cuesta mucho ver a Lamine Yamal o a Diomandé jugar con lo que han jugado estos dos jugadores. Por lo tanto, la sensación por esa parte es diferente. También es diferente en el sentido de que Mourinho llegaba como ganador de la Champions con el Inter, es decir, era un antídoto para detener al Barça de Guardiola, que parecía un equipo imposible de poder competir o de vencer, y yo creo que Mourinho tenía un cartel como entrenador que es el que no tiene ahora. Y ahora lo que a mí me interesa sobre todo es descifrar entre el personaje y el entrenador, es decir, cómo se lo va a hacer Mourinho para activar una plantilla que tiene ciertos parecidos con la selección francesa, por decirlo de alguna forma, muchos delanteros, muchos defensas, y a ver cómo liga el centro del campo contra un equipo, con el Barça, que tiene muchos paralelismos como juega la selección española, incluso a la espera de un 9, ¿no? La selección española juega con Oyarzábal, que digamos es un 9 muy particular, y el Barcelona está esperando a ver cuál va a ser el 9 que va a sustituir a Lewandowski. Pero luego está el personaje, que es el que yo ahora me tiene bastante confundido, porque no sé qué personaje vamos a ver. Cuando tiene ese tono bajo, Mourinho, como el que está utilizando, así simpático, siempre me parece que en lugar de hablar canta un fado. Es decir, no es un entrenador que pueda, sino tiene ese tono así un poco como plañidero, como nunca sabes por dónde pillarlo, al menos en mi caso, seguramente yo lo conocí en los tiempos de que era traductor, como se decía en Barcelona, que ese apodo es el que él tiene machacado, en el sentido cuando ayudaba a Robson y ayudaba a Van Gaal, y se convirtió en un gran entrenador luego en el Oporto, y que era buen amigo de Guardiola. Curiosamente, recuerdo que la rueda de prensa que se hizo aquella famosa del puto jefe y el puto amo, que le dijo, bueno, te voy a tutear porque, bueno, nos conocíamos en el Barcelona y parece que no recuerdes los 4 años que estuvimos en Barcelona. Entonces, el personaje me cuesta reconocerlo, sobre todo porque paralelamente a su intervención de hoy y lo que he leído, contrasta con lo que yo he visto en la serie estos días de Mourinho, ¿no? Los 3 capítulos sobre Mourinho. Digamos que no te fías de él. No te fías en el sentido de que el Mourinho que tú conoces y que has visto en la serie, que por cierto yo no la he visto, pero todo el mundo la recomienda, y digamos el Mourinho de un tono más bajo, más suave. El tema es cuando lleguen las curvas. Es que esto del fútbol es cuando lleguen las curvas. Ahí es donde se ven a los entrenadores. Porque sobre todo Mourinho, y tú ves las declaraciones de sobre todo los jugadores del Chelsea, estamos hablando de Terry, estamos hablando de Lampard, incluso estamos hablando de Ibrahimovic en el Milan, que luego estuvo en el Barça. Los futbolistas destacan sobre todo la manera que él tiene de abducirte. O sea, el entrenador que es capaz, no solo tácticamente, porque tácticamente el documental no descubre gran cosa, y creo que tácticamente Mourinho nunca ha sido un entrenador que haya apostado por un tipo de fútbol, sino que el fin justifica los medios y puede hacer un planteamiento en función del rival. Pero la forma que él convence a los futbolistas para ganar es una fórmula en que tiene un reto que siempre que tiene que destruir a alguien. O sea, cuando fui al Chelsea tenía que hacer grande al Chelsea porque el Chelsea no había ganado nada, y lo hizo. Cuando fue al Oporto lo hice campeón de Europa cuando nada pensaba en el Oporto. Cuando fue luego al Madrid tenía que detener al Barça. Ahora entonces no sé exactamente si es que tiene que hacer grande al Madrid con una plantilla extraordinaria. No parte de esta de decir, bueno, evidentemente tiene que intentar desbancar el Barcelona, porque en una situación parecida a la que podríamos hablar de Guardiola, el Barça lleva 2 ligas ganadas, el Madrid ninguna, como tú decías al principio. Entonces prefiero aguardar antes que hacer comentarios de según qué tipo. Siempre me ha parecido un entrenador que tiene su qué. También me ha parecido muy personal, o sea, no participa en el documental queda muy claro, él se vende como un personaje muy atípico porque no forma parte de ninguna corriente futbolística. O sea, existe un
poco el mouriñismo, no asociado a un estilo de juego, a una manera de ser. Y quiero ver cómo funciona en el Madrid, en un Madrid en que necesita retos con una plantilla que yo creo es que el Madrid tiene una excelente plantilla. Podría tenerla mejor si hubiera fichado a Rodri, pero es que la plantilla que tiene el Madrid, lo que ha invertido, estamos hablando de esta temporada, más de 200 millones, cuando la temporada pasada ya había hecho grandes fichajes. Pasa una cosa, Ramón. Sí, Ramón, ha dicho, perdón, una cosa rápida. Ha dicho Ramón una palabra clave para mí del fichaje de Mourinho, más allá de la sintonía que tiene con Florentino y de la que presumió en la rueda de prensa, ¿no? Que es decir, que tiene una gran relación. La palabra es abducir. Él consigue exprimir el compromiso a todos los jugadores y eso le falta mucho al Real Madrid. Bueno, es que perdona, Manuel, y ahora sigo contigo. Es que por ahí te iba a tirar. Es que el Real Madrid es el único club del mundo donde se pone iba a decir yo en discusión, no por parte de los aficionados, que no lo ven normal, y de hecho la ira, entre comillas, de los aficionados en el tramo final de la temporada pasada fue ¿y por qué no baja Vinicius? ¿Y por qué no baja Mbappé? Es que eso no pasa en ningún otro club del mundo. Entonces es como, a ver si a este le van a hacer caso de una puñetera vez, con perdón, porque no le hicieron caso ni a Ancelotti, ni a Xavi, ni a Arbeloa. Y lo hemos hablado, chico, juegas 90 minutos o 180 minutos cada semana, baja, no bajes en el entrenamiento si no te da la gana, o sea, baja, que es que dura lo que dura, ¿sabes? Y por culpa de eso se pierden títulos, en fin, se enfada la afición y el aficionado se queda impotente. Es triste, yo de hecho creo que lo dije al final de la temporada pasada, es como haber fichado a Chicote. Para que llegue al restaurante y te diga, esto tiene que funcionar así, tiene que hacerse, estas cosas se tienen que hacer así, lo que Mourinho tiene que hacer es algo bastante obvio, pero es cierto que en eso es el número uno, es decir, y este tío, pues no sé, no veo yo a Vinicius montándole un pollo en el centro del campo, no veo yo a Mbappé rascándosela mientras el rival ataca y él deambula por el centro del campo, no lo veo, o si lo veo cambiándolo, si es el Mourinho que el aficionado quiere ver, que es el que exige al jugador un compromiso absoluto y radical. Ahora, el Madrid, con ese compromiso absoluto y radical, que es un mínimo, pero que no se produce, que no se da producido, pues entonces empezamos a hablar de juego. Pero es cierto que es un club, es una plantilla tan grande que sin mucho juego, solo con compromiso, te aplasta. Pues, salvo que cuando juega de tú a tú con los grandes del continente, los demás partidos los gana por inercia. Joder, pues porque hace una jugada Vinicius, porque hace una jugada Mbappé, dispara desde los 30 metros o quien sea. Es decir, pero al Madrid eso incluso le estuvo faltando la temporada pasada, ¿no? Más allá de los incendios que hubo en el vestuario. Entonces, yo espero que por lo menos con Mourinho, más allá de que pueda haber más fútbol, sobre todo haya un compromiso inequívoco por parte de los jugadores y que el vestuario esté apaciguado, que regrese de alguna forma la unidad. Porque sin unidad en un vestuario de élite no se va a ninguna parte, eso está demostradísimo, por muchas figuras que tengas. Y el otro nombre propio que quería poner encima de la mesa en el día de hoy era el de Julián Álvarez. A lo largo de la tarde ha habido una entrevista / comunicado de Miguel Ángel Gilmarín en la agencia EFE. El titular es básicamente: vamos a ayudar a Julián, le necesitamos para competir entre los grandes, y empieza diciendo que recalca la continuidad de Julián Álvarez en el equipo, remarca que el club va a ayudar al atacante y lo va a seguir cuidando para que dé todo su potencial, y remarcó que le necesitan para seguir compitiendo entre los grandes de Europa y además con alguna puya también al FC Barcelona. Ayer comentábamos, Ramón, en el Sanedrín y estos últimos días, que más allá de la óptica Barça y del hecho de que es el futbolista. ¿En qué posición está el futbolista cuando además su afición no le quiere? Gran parte de la afición no le quiere. Y ahora la patata caliente y mañana, la rueda de prensa de Simeone, otra vez Julián Álvarez. ¿Le va usted a convocar? No le va a convocar. Y el domingo, si juega, pitada salvaje. No le quieren, o gran parte de la afición no le quiere. Entonces, desde el punto de vista de Julián, es una situación muy delicada. Muy delicada. Sí, no es fácil, porque creo que la vía de ir a la Premier, vía Arsenal, también creo que lo comentamos en el programa, él no le seduce. Julián o es el Barça o no se mueve, o eso es lo que parece, sobre todo porque él regresó del City y digamos que la Premier ya está, o no es un jugador que no sepa de qué va la Premier, aunque la oferta venga del Arsenal. Entonces, Julián tiene un problema en el Atlético de Madrid. A mí me parece razonable que el Atlético de Madrid, por una parte, no quiera que se refuerce el Barça o el Madrid. En ese caso, el Madrid también hizo la oferta en su momento, al menos eso pareció. Y yo eso lo entiendo, aunque algunos oyentes la semana pasada precisamente me reprochaban haber calificado al Atlético de Madrid de clase media, y yo me equivoqué, pues seguramente en el concepto. No digo que el Atlético de Madrid sea clase media, diré que es una alternativa al Madrid y al Barça, pero en tanto que alternativa al Madrid y el Barça, que no está en este momento, o por lo menos a nivel de títulos a su altura, no quiera que se refuerce el Barça, ni tampoco
que le gustaría que se reforzara el Madrid. Ahora, tienes que aprender a ver cómo lo vas a gestionar, porque esto puede ser una bomba de relojería. O sea, tener a un jugador como Julián Álvarez, pues si el Atlético de Madrid va bien, pues el problema lo tendrá Julián Álvarez. Si el Atlético de Madrid va mal, la gente se preguntará qué hacemos con Julián Álvarez. No es una situación cómoda. Y de paso, el Barça también tiene un problema porque quizá se puso en la mente de que el 9 era Julián Álvarez, y entonces tendrá que activar un plan B que de momento nadie sabe en qué consiste, porque han salido tantos nombres que no es que haya un hemos comentado jugador Luis Suárez, muy fetiche, del ¿no? Sporting de Lisboa, Lautaro Martínez, pero es que el Inter no lo va a vender. Justo. Claro. Pero que tampoco el hecho de que el Barça haya fichado a Rodri cambia el dinero que ha invertido aunque el dinero que ha invertido en Rodri, si lo hubiera invertido en Julián Álvarez, habría pasado exactamente lo mismo. Es decir, cuando la gente dice, ¿por qué ficha a Rodri? Bueno, Rodri es otra historia que no tiene nada que ver con el fichaje de Julián Álvarez. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid y Julián tienen un problema. Y el Barça lo puede subsanar si encuentra un 9 que es una alternativa. Pero esos casos no son fáciles de resolver. Quedan todavía días hasta el día 1, no nos olvidemos. Luego hay el mercado invernal, pueden pasar todavía muchas cosas y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. En eso, claro, tenemos que pensar que lo que dice Miguel Ángel Gil va a misa, aunque tampoco sé hasta qué punto la entrada de Apolo en el Atlético de Madrid modifica planes a corto y a medio plazo. Hasta ahora sí que sabíamos cómo se movía el club rojiblanco, ahora no lo sé. Tengo mis dudas de si esto es decir, oiga, que se olviden y así el Barça, si ficha ya un delantero centro antes del día 31, se acabará el serial respecto al Barça, pero no sé si se acabará el serial Julián Álvarez, porque entonces si dices, bueno, pues el Barça ya se ha apañado, Julián Álvarez, ¿qué dirá? ¿Se olvidará del Barça? ¿Ya se entregará directamente al Atlético de Madrid? Cuando un club tiene que ayudar a un jugador a integrarse, no me parece una excelente noticia, digamos, ¿no? O sea, lo normal es que tú tienes un jugador justamente para que te dé rendimiento y que te dé goles y que esté satisfecho, no ayudar a integrar, diría yo, vaya. Dentro, Manuel, de lo que es el deporte, que a veces magnificamos las cosas del deporte, que igual es lo más importante de las cosas menos importantes que hay en la vida, pero es que este asunto no tiene buena solución. ¿El de Julián? El de Julián. Hombre, tú fíjate, yo creo que es que ahí siempre se hace mal una cosa. Yo entiendo también, el Madrid lo exige, ¿no? Algunos jugadores que quieren salir, demuestra públicamente que quiere salir. Claro, es que cuando haces eso y luego no sales, macho, te quedas... es complicadísimo la figura. Yo creo que el jugador ahí debería protegerse con un hermetismo absoluto, que la gente a lo mejor haga un poco de ruido, que las cosas se hagan de forma, porque en el momento en que un jugador dice, yo prefiero salir, tú, cuando estés jugando esa temporada porque no has salido y porque sabes lo difícil que era que salieses, el aficionado va a saber que tú estás jugando porque no pudiste marcharte. No es un compromiso 100%, porque luego en el campo lo vas a dar el 100%, puede ser pichichi, que entonces se te perdona todo, etcétera. Pero cuando salgas al campo al principio, el aficionado ya sabe, porque tú lo dijiste por tu propia boca, que no era tu primera opción, jugar en el Atlético de Madrid. Y esto con tantos otros jugadores que han dicho, oye, pues sí, quiero irme, quiero otra cosa. Es que estés en un club más o menos modesto o de una relevancia más humilde y digas, oye, pues me quiere un grande, prefiero irme. Y el aficionado lo puede entender y puede entender que te quedes después de haberlo intentado. Pero entre Atlético y Barcelona hay muchos problemas. Ha habido ya jugadores de ida y vuelta, ha habido figuras que, en fin, que se han marchado, que han vuelto, a las que le han costado que se les perdonase, y es volver a la misma historia. Atlético y Barcelona no hay tanta diferencia. El Barcelona está un escalón por encima, pero no son dos grandes. No es que, oye, me quiero ir al Barcelona porque... lo puede pensar el jugador, pero no se lo puedes hacer pensar al aficionado. Porque el aficionado te va a decir que no, que estáis en la categoría, que peleáis a más, y eso es cierto, pelean por los mismos títulos, pelean por la Champions, pelean por la Liga, etcétera. Entonces es muy delicada la posición en la que queda el jugador, porque todo el mundo sabe, todo el Calderón, iba a decir, todo el Metropolitano va a saber que él preferiría estar jugando con el Barcelona. Totalmente. Imagínate un Atlético de Madrid, Ramón, en 5 temporadas y hacerse perdonar. Imagínate un Atleti Barça, si se queda en el Atlético de Madrid y el primer Atleti Barça. Bueno, es que ya sabiendo ya sabiendo el aficionado que se quería marchar, ya habiendo rumores de que se iba a ir a Barcelona, le marcó un golazo por la escuadra del Barcelona y lo eliminó de Europa. Sí, pero no había pasado lo de junio. No, pero claro, ya se sabía. Lo que cambia pero lo que cambia, rumor. Ramón, lo que cambia es en el mes de junio cuando dice lo de la transferencia y lo del sueño. El aficionado del Atlético de Madrid ya sabe perfectamente que no quiere seguir en el Atlético de Madrid. Por mucho que pida perdón, no quiere seguir. No, lo que es evidente es que él intentó hacer una declaración como para forzar su traspaso, ¿no? Y le salió mal. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid dijo que no iba a negociar por ninguna cantidad con el Barça. No sé si es que no lo preveían o qué es lo que podía
podía pasar. Quizá midió mal esa expresión y tal. Lo curioso del caso es que cuando ha sido al revés no ha ocurrido ese contencioso. El Atlético de Madrid ganó la Liga con Villa, el Atlético de Madrid ganó la Liga con Luis Suárez, que fueron jugadores que pasaron del Barça al Atlético de Madrid, y no hubo ningún incendio ni pasó nada. ¿O recuerdo mal? No, incendio no hubo. Bueno, que quiero decir de que se dio por normal, pues se había acabado una trayectoria, es decir, cuando el traspaso, ahí no había contencioso, ¿no? Digamos que las dos partes, pero lo que se queja la afición del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid, por lo que yo tengo entendido, es que siempre en las previas, bueno, venimos además de una temporada donde se han enfrentado tanto en Champions como en Copa del Rey. Siempre el run-run de Julián, el run-run, el run-run, entonces se entiende que lo filtra el Barcelona. Pero hacen su trabajo, que es contarlo. Pero no solo es una cuestión del Barcelona. Aquí es donde es que no voy a defender al Barcelona. A mí las políticas de los clubes, cada uno se las sabe, pero Julián, el que tiene, entre otras cosas, es que no está a gusto jugando con Simeone. Es decir, el punto de partida es que él no ve que el Atlético de Madrid tenga aspiraciones o no ve que el juego del Atlético de Madrid a él le venga bien. Es decir, no es que se haya ido un acto de rebeldía, lo que se le ha dicho, que cree que tiene que irse al Barça a otro club porque con Simeone, pues por las circunstancias que sean, no hay la sintonía que se esperaban. O eso es lo que yo entiendo, yo lo que sé. A lo mejor estoy equivocado. No es que haya dicho, es que me han dado muchos millones. No, estamos hablando de aspiraciones deportivas y estamos hablando de sistema de juego, no estamos hablando de millones, al margen de que le pueda pagar más o menos la ficha. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, la integración pasará porque Simeone y Julián Álvarez se lleven bien. No sé cómo va a jugar Simeone, no tengo ni idea de quién va a ser el 9, si va a meter a Julián más o no, qué va a pasar con Sorloth, qué va a pasar con más delanteros. Pero digamos, es un problema de estar a gusto con el sistema de juego, con lo que juegas o cómo que quieres jugar. Mira, esa fue la discusión justamente entre Mourinho y Rodri, cuando dijeron, me entraron Rodri tenía dudas de cómo voy a jugar y Mourinho dijo, pues por las dudas de Julián y ahora las tengo yo. Pero curiosamente yo creo que a Rodri le pasó que con Flick hablaron del juego, no hablaron de si vas a ser muy importante, de que yo te voy a prometer no sé qué, no, hablaron de qué función voy a tener, cómo vamos a jugar, y a partir de ahí tú puedes llegar a un acuerdo. No, esos jugadores, estamos hablando de un finalista de la Copa del Mundo, no estamos hablando de un cualquiera, y puede ser que tenga sus discrepancias con el entrenador. Entonces, si sigue el entrenador y el jugador siguen a disgusto, tienen un problema deportivo, no solo económico. No es una cuestión de si se va a ir al Barcelona o se va a ir al Arsenal y tal. Tiene un jugador que no se entiende con el entrenador. Ahora, si son capaces de resolver sus disyuntivas y Julián acaba siendo el delantero titular, hace no sé cuántos goles, pues igual ahí se acaba el contencioso, pero entiendo que esto parte de porque no está a gusto. Después de una gran primera temporada de Julián Álvarez, la segunda pues ha dejado mucho que desear, incluso estuvo unos cuantos meses sin marcar ningún gol. Bueno, Mourinho, Julián Álvarez, los nombres propios, hay muchos más, Rodri, etc., pero bueno, en el día de hoy queríamos focalizarlo en estos dos. Ramón Besa, un placer como siempre. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta ahora, gracias. Manuel, un abrazo, que vaya Álvaro, bien. Ramón, gracias, saludos, chao, buenas noches. Lleva con nosotros toda la vida. ¿De quién se trata? Isa Pacheco, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Pues de la única e inigualable Gisela Pulido, que hace unos días pues bueno, nos dio un susto porque la playa de los Lances, en Tarifa, caía ya la tarde y de repente Gisela Pulido sufrió una aparatosa caída mientras entrenaba con su tabla en el agua. Se vivieron momentos de mucha tensión, Álvaro. Tuvo que venir incluso la ambulancia porque la caída, como te digo, fue dura e incluso Gisela tuvo que estar varios días en el hospital realizándose pruebas. Por suerte, todo quedó en un susto. Solo sufrió algunas fisuras en el cartílago y lesiones musculares intercostales, pero lo llamativo de todo esto, Álvaro, es que la caída de, como bien decías, la 10 veces campeona del mundo de kitesurf se produce después de que la catalana hace unos meses decidiera cambiar de modalidad. Ahora Gisela practica el big air, que consiste en saltar lo máximo posible para realizar acrobacias a 10, 20 o 30 metros de altura utilizando una cometa y una tabla. Es una modalidad que tiene más riesgos que la anterior que practicaba, el Fórmula Kite, y fíjate, Álvaro, lo que publicó Gisela después de la caída en sus redes sociales. Cuando buscas llevar tus límites un poco más lejos, también sabes a lo que te expones. Hola Gisela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad que cada día mejor. La caída la tuve el jueves y bueno, pues voy mejorando cada día. Es verdad que un poco drogada, entre comillas, ¿no? de analgésicos, porque al final hay un poco de dolor, pero sí, cada día mejor, con fisio también y cuidándome todo lo que puedo. Fue un susto gordo, ¿no? Sí, la verdad que fue sin duda la caída más fuerte que he tenido. Es verdad que bueno, me he dislocado el hombro, he tenido varias lesiones de rodilla, de tobillo, etcétera, pero nunca había tenido ninguna lesión en las costillas, nunca había tenido una caída así de fuerte y
nunca, toco madera, que espero que no sea otra vez, me habían tenido que sacar en ambulancia de la playa. Y realmente fue una situación nueva para mí y que ojalá que no se vuelva a repetir, la verdad. Lo de las costillas se ha quedado en fisura. Aún así, siempre me han dicho, yo por suerte y toco madera también, nunca he sufrido ninguna lesión en las costillas, pero dicen que es súper doloroso, sobre todo eso, duele muchísimo. Sí, la verdad que yo tampoco había tenido ninguna lesión de costilla y sí, es bastante doloroso. En el momento estaba gritando de dolor cuando me pasó en el agua. Se me contrajo, creo, el diafragma y no era capaz de estirar las piernas. Estuve como durante un rato en shock y tardé como unos 45 minutos en salir del agua. O sea, estuve en el agua durante 45 minutos porque por la situación en la que estábamos en un sitio que se llama balneario entrenando, el viento te lleva hacia el mar, o sea, hacia Marruecos, y tenía que volver de vuelta a la playa y me costó muchísimo. Me ayudaron, pero bueno, al final todos tuvieron que sacarme nadando. Y bueno, pues sí, es muy doloroso. Por suerte, pues fue un golpe muy fuerte y no hubo fisura en las costillas, pero sí que hay fisura en el cartílago y en varias zonas de los intercostales, en lesiones musculares. Y los fisios creen también que me he podido subluxar un poco la zona y bueno, del golpe. Pero bueno, por suerte ha quedado en un susto, podría haber sido mucho peor. Y aprovecho y doy gracias a la gente que estuvo ahí conmigo y me echó una mano para salir del agua. Claro, tienes 32 años. ¿Tú recuerdas la primera vez que te metiste en el agua? Igual ni lo recuerdas. O sea, quiero decir, compitiendo, porque Sí. tú además fuiste una niña prodigio y empezaste súper pronto a competir en mundiales y demás. ¿Tú recuerdas la primera vez que hiciste competiciones, aunque sea evidentemente a nivel infantil? ¿Tú lo recuerdas? Tengo algunos flashes, tengo algunas fotos por ahí y las fotos pues me ayudan a recordar también esos momentos, pero claro, es que hace tanto tiempo, tengo 32 como bien Claro, dije es lo ya, que te iba a decir, y con 8, 9, 10. que tú conoces perfectamente lo que es competir en el agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó te refieres cuando estaba Claro, navegando? sí, hace una semana, el jueves pasado. ¿Qué pasó? Para que tuvieses Pues- esa caída, ¿qué pasó? Pues yo creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? Que hay veces que, bueno, es un cúmulo de circunstancias, que en muchos accidentes pasa eso, ¿no? Y bueno, pues el bigger es una disciplina que necesitas condiciones de viento un poco extremas, de condiciones de viento fuerte, y este verano en Tarifa no hemos tenido casi condiciones de viento así más extremo, y había 2 días de levante. Quería aprovechar lo máximo posible. Por la mañana estuve haciendo un entrenamiento con mi entrenador. Estuve navegando casi 4 horas, hice 2 sesiones de 2 horas, volví a casa, comí, descansé un rato y estaba súper cansada. Y me di un baño en la piscina para, pues eso, activarme un poco, me tomé un café y dije, venga, voy a hacer la última sesión, que ya es el último día de levante y tengo que aprovechar. Y nada, estuve navegando ahí cuando realmente estaba muy cansada y en mi cabeza pensaba, estoy muy cansada, mejor me quedo en casa, pero por otro lado decía, no, venga, va, que Tengo no que has entrenado aprovechar, casi, ¿no? no ha habido levante. Tengo que aprovechar. Exacto, es más que nada el tengo que aprovechar porque ya se va a ir el viento, no vamos a tener condiciones, y fue un poco eso, el empujar de más. Ya llevaba como casi 1 hora navegando y pensé, va, me voy a salir ya porque es el atardecer, ¿sabes? Como que ya tenía la sensación de que algo iba a pasar, estaba cansada y al final, mira, fue el último truco, es lo típico, ¿no? Que dices el último truco o uno de los últimos trucos y me salgo y al final pues cometí un error en el aire, perdí el control de dónde estaba yo y dónde estaba la cometa y caí a plomo directamente del lado derecho. Y nada, desde ese momento, por suerte me acuerdo de todo, no tuve ningún problema de memoria o concussion, que no sé cómo decir en español. Sí, de bueno, pérdida eso de fue conocimiento. importante. Que perderas el conocimiento. Pérdida de conocimiento. Sí, exacto. O sea, recuerdo perfectamente lo que pasó, incluso recuerdo después de que me dieran varias dosis para el dolor de quienes me atendieron en el hospital, o sea, estaba súper consciente de todo, que eso para mí era lo más importante, pero sí que es verdad que tengo esguince cervical también. Y bueno, pues los médicos también me hicieron muchas pruebas en el cuello y por eso me pusieron el collarín, que parece un poco aparatoso, pero bueno, por suerte todo bien. Se quedó realmente en un susto. Yo creo que el ir al gimnasio muchas veces es para estas cosas, es para estar en forma, para tener músculos que te protejan de estas caídas y bueno, y tener pues mucha movilidad y flexibilidad para que cuando tienes estos golpes, pues todo tu cuerpo también esté preparado para ello y obviamente casco, chaleco y
nada, y bueno, pues es eso. Por suerte soy una persona que me cuido mucho. Sí, y que seguro que te ha servido a la hora y te va a servir a la hora de recuperarte de esto. Yo creo que el oyente del larguero, al igual que yo, cuando has dicho, no, es que tardé 45 minutos en volver y claro, es que como que la corriente te arrastraba hacia Marruecos. ¿Dónde estabas exactamente? Claro, porque vosotros para hacer ese tipo de entrenamientos, ¿dónde os colocáis? Estáis en la zona de Tarifa, pero entiendo que bastante dentro, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de tener una caída tan grave como esta y el hecho de tener que volver durante 45 minutos? Ya, eso fue lo peor, porque fue como una situación de impotencia, de no poder hacer nada, de supervivencia total, de decir, bueno, tengo que llegar como sea, porque ya el sol se había puesto y no tenía como otra opción, era, venga, tengo que llegar sí o sí, ¿no? Y me puse, ¿A cuánto pues, estabas como de la costa? ¿A cuánto estabas de la costa? Pues mira, es que el otro día quedé con el chico que me rescató y él llevaba el reloj con GPS y estábamos como después de la caída a unos 300, 400 metros de la orilla. Sí. Y a los 100 metros, o sea, yo usé mi cometa para llegar hasta la playa todo lo que pude. No navegando, pero fui como, digamos, con la tabla debajo del agua, como pude hacia la playa. Ahora os cuento muy bien, os cuento bien el sitio que es para que lo entendáis. Y nada, cuando llegué como a unos 100 metros de la playa, solté el kite porque ahí ya no había viento. O sea, la playa donde entrenamos se llama Balneario, es una playa muy bonita donde está el agua súper lisa y el viento viene de tierra, es decir, de tierra hacia el mar. Claro. ¿Qué pasa? Que si tienes cualquier problema, el viento, no la corriente, sino el viento te lleva hacia el medio del mar. Y ese sitio en concreto es muy bueno para hacer la disciplina del Big Air porque tienes pues el agua plana, tienes una ola que te ayuda a saltar más alto, el viento te sustenta y te levanta muy alto, que es como el sitio donde todos los profesionales que hacen Big Air pues van a entrenar. Y nada, por eso me costó tanto volver, porque el viento al final me empujaba hacia el mar, ¿no? Hacia el mar. Pero mis amigos que estuvieron ahí, o sea, ya habían llamado al rescate y, o sea, estaba todo controlado, pero al final pude salir yo con el kite y después vino la ambulancia y todo bien. Pues que nos queríamos acordar de Gisela Pulido, que siempre le llamamos cuando consigue campeonatos mundiales y demás, y ahora que ha tenido esta circunstancia quería que se lo contara a los oyentes del larguero. Yo me dejo la última. Isa. Sí, Gisela, yo te quería preguntar por qué este cambio de modalidad, ¿no? Porque decía yo al principio informándote que esta modalidad, el Big Air, es más peligroso, ¿no? Que la de kite. Que la de kite que practicabas. ¿Por qué decidiste cambiar? Bueno, soy una persona que los que me conocéis y habéis escuchado de mí durante todos estos años que llevo compitiendo, que me gusta salirme de mi zona de confort, probar cosas nuevas y que realmente me estimule lo que hago. Y cuando dejé de competir en freestyle después del 10º título necesitaba también pues eso, algún reto nuevo, y fue cuando pues me cambié de disciplina para ir a los Juegos Olímpicos, que siempre ha sido mi sueño. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad también de probar el Big Air, dije, wow, me encanta el Big Air, es algo que puedo hacer en Tarifa porque es la meca de esta disciplina. Te diría que entre Tarifa y Ciudad del Cabo. Y también es verdad que con el tema olímpico, los que sabéis también que habéis seguido un poco, es complicado porque no tengo el peso suficiente para la disciplina, ni la altura. O sea, es un deporte muy físico donde hay que pesar mucho. Y ha sido bastante duro la campaña olímpica anterior, donde tuve que ganar casi 12 kilos y ha sido como una lucha muy dura, ¿no? Con mi cabeza, con mi cuerpo, con muchas horas de entrenamiento y sin tener resultados, porque al final no pesas lo que pesas y realmente no me hacía feliz, ¿no? Y bueno, pues también este cambio de disciplina ha sido buscando pues algo que me haga feliz, que me guste, que me apasione, y he recuperado toda esa felicidad que era lo que me gusta es el kite, ¿no? Yo muchas veces iba a navegar sin ganas cuando hacía Fórmula Kite porque no era feliz haciendo lo que hacía, ¿no? Y también yo creo que eso es importante. Pero bueno, también es muchas veces porque te pones mucha presión y quieres tener ciertos resultados, y con mi peso sé que no puedo optar a una medalla realistamente. Y ahora me lo estoy tomando de otra forma, ¿no? De disfrutar más de las sesiones, disfrutar del entrenamiento, disfrutar de los viajes, de ir al agua, de tener la opción de competir. Y ahora, bueno, con la federación voy a ir al Mundial en Fortaleza el 2027, que es el Mundial clasificatorio, y el objetivo es clasificar para los Juegos, pero no voy a ir con la misma intensidad que en la campaña anterior, porque mis rivales pesan 80-90 kilos y yo peso 60, o sea, no tiene ningún sentido. Claro, hay una diferencia sustancial, claro, que después cuando llegan los Juegos Olímpicos no llegan los resultados, llegan las críticas. No sé si, al fin y al cabo, para una deportista como tú, que es cierto que compites en mundiales, etc., pero ¿los Juegos Olímpicos pasan a ser una obsesión o llegaron a ser una obsesión para ti? Bueno, en parte sí, al principio de la campaña era una obsesión, tengo que clasificar, tengo que llegar lo mejor posible y entrenar al máximo, pero después
me di cuenta de que incluso entrenando y las horas que le dedicaba y haciendo las cosas súper bien, venía una chica que pesaba 10 kilos más y iba más rápido que yo. Y después de hacer todo perfecto y entrenar súper bien, no conseguía los resultados, ¿no? Y era como, guau. Y ahí, bueno, de hecho estuve psicológicamente bastante mal. Y bueno, sí que se llegó a convertir en un poco una obsesión, pero bueno, al final conseguí reubicar un poco esa obsesión hacia algo positivo, no hacia algo negativo, y cambié un poco el objetivo de decir, mi objetivo no es una medalla porque realistamente no, con mi peso no voy a conseguir eso, pero el clasificar, porque obviamente solo van 20 países y va uno por país, entonces solo con el hecho de clasificar ya era el objetivo cumplido, ¿no? Que mi sueño desde pequeñita siempre ha sido en los Juegos y eso ya está cumplido, así que cambié un poco el foco y eso me ayudó mucho también para recuperar esa motivación. Queríamos acordarnos de Gisela Pulido, que ha tenido esa grave lesión, grave caída y se está recuperando después de lo que sucedió hace apenas unos días. A recuperarse bien, más que pronto, sobre todo a recuperarse bien. Gisela, un beso muy grande. Muchísimas gracias, un beso. Gracias, Buenas noches. Isa. Adiós. Hasta mañana. Seguimos. De nuestras grandes deportistas, Gisela Pulido. Sin más, recordar que no nos ha ido demasiado bien. Gran Premio de Países Bajos, o sea, la Holanda de toda la vida, con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Mañana nos lo va a contar Jesús Balseiro. Y a Paredes, pedazo de futbolista, pero que se comporta de aquella manera, le han caído 10 partidos después de comportarse como un macarra en la final del Mundial. Está bien empleado. Gracias por estar ahí, como siempre. Enseguida más aquí la SER. Mañana Carrusel Deportivo desde las 4 de la tarde con Jorge Escorial. Hasta mañana.